por el tablero de la mesa de la sala de conferencias vacía, con cuidado de no mover las carpetas y los vasos perfectamente ordenados. A las 7 de la mañana, la oficina de Hartford Data Solutions estaba casi vacía. Solo un par de programadores del turno de noche dormitaban en un rincón apartado, y Fred, el guardia de seguridad, hacía su ronda matutina. A Clementine le encantaba ese momento. Podía trabajar en silencio, sin las miradas críticas del personal de la oficina, que a veces la miraban como si fuera parte del mobiliario de la oficina en lugar de una persona. Su pequeño carrito de productos de limpieza estaba junto a la puerta, fiel compañero en sus rondas diarias por las 5 plantas del edificio de oficinas. Clementine trabajaba metódicamente, planta por planta, cubículo por cubículo. Durante 5 años se había aprendido todos los rincones del edificio, conocía las costumbres de todos los empleados. Quién dejaba un desastre sobre la mesa, quién fumaba a escondidas junto a la ventana abierta, quién entraba pronto y salía tarde. Hoy era lunes, el día en que empezaba en la última planta, donde estaban las oficinas de la dirección. Siempre estaba limpio, pero Clementine seguía fregando a fondo todas las superficies, especialmente el despacho de Marjorie Pierce, la subdirectora de Recursos Humanos, que siempre encontraba algo en lo que meterse. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el sonido de la puerta al abrirse. Robert Hedges, jefe de Recursos Humanos, un hombre alto de sonrisa afable y sienes canosas, entró en la habitación. «Buenos días, Clementine», asintió, dirigiéndose a su asiento habitual. «¿Temprano otra vez?» «Es una costumbre, señor Hedges», respondió ella, un poco avergonzada. Aunque Robert siempre era educado, Clementine seguía sintiéndose incómoda al hablar con la dirección. Recordó cómo Robert la había defendido cuando Marjorie había querido despedir a Clementine hacía un año por haber derramado accidentalmente agua sobre documentos importantes. «Fue un accidente, y los documentos no estaban dañados», había dicho Robert entonces. Desde entonces, Clementine se ha sentido especialmente agradecida con él, aunque nunca lo ha demostrado. «Escucha, quería hablar contigo», dijo, sacando un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «El próximo viernes es el 20º aniversario de la empresa, un gran evento en el Oak Ridge Country Club. Me gustaría que tú también vinieras». Clementine se quedó helada con el trapo en la mano. De repente, la sala de conferencias le pareció demasiado grande y vacía, y su propio corazón le pareció demasiado ruidoso. «¿Yo? Pero yo», tartamudeó, sin saber cómo recordarle educadamente que la limpiadora no solía figurar en la lista de invitados a los actos corporativos. Clementine recordaba el aniversario de la empresa del año pasado, cuando el personal de mantenimiento había sido invitado solo para atender el evento, servir bebidas, recoger los platos, asegurarse de que estaba limpio. No quería sentirse como una sirvienta en una celebración de la vida. «Llevas 5 años trabajando aquí, Clementine», la interrumpió Robert con suavidad. «Y haces tu trabajo mejor que muchos de los que llevan trajes de $1000. Esta invitación es para todos los de la empresa, sin excepciones». Le entregó un sobre de papel grueso con el logotipo de la empresa en relieve dorado. Clementine sintió la aspereza del costoso papel bajo sus dedos, áspero por el contacto diario con los productos de limpieza. «Gracias, señor Hedges», aceptó Clementine dubitativa, sintiendo el áspero papel del sobre contra sus dedos, ásperos por los productos de limpieza. «Me lo pensaré». «Piénsatelo bien», asintió Robert con una sonrisa. «Va a ser una gran noche, una buena cena, música en directo, una oportunidad de conocer a colegas en un ambiente informal». Clementine asintió sin saber qué decir. La idea de estar entre gente que normalmente apenas se fijaba en ella le producía sentimientos encontrados. «Además, Clementine», añadió Robert mientras se dirigía a la salida, «he oído que estás haciendo cursos nocturnos de contabilidad. Es impresionante. El director financiero estará en la fiesta.
Quizá merezca la pena conocerlo. Le guiñó un ojo y se marchó, dejando a Clementine confundida. ¿Cómo sabía lo de su curso? No se lo había dicho a nadie en la oficina, excepto a Beatrice de recepción. Cuando Robert se marchó, se sentó en el borde de su escritorio y abrió el sobre. Dentro había una tarjeta con letras ornamentadas y la fecha, 23 de octubre, 7 de la tarde. Vestidos de cóctel y trajes estrictos, rezaba la postdata al pie. Clementine no tenía vestido de cóctel. El vestido que había llevado a la boda de su prima hacía 2 años ya no le quedaba bien. Había adelgazado desde que empezó a estudiar por las tardes y a menudo se saltaba la cena. De hecho, la idea de aparecer entre los oficinistas en un ambiente informal le resultaba inquietante. Se imaginaba las miradas altivas de Marjorie Pierce, las sonrisas condescendientes de los financieros, los torpes intentos de charla trivial. Y sin embargo, la oportunidad de salir de las sombras, de demostrar que no era solo una persona con un trapo, sino un individuo con ambiciones y planes, era tentadora. Tal vez Robert tuviera razón y esta fuera una oportunidad para hacer amistades útiles. Tras terminar de limpiar la sala de conferencias, Clementine se dirigió a la siguiente oficina, pero los pensamientos sobre la invitación no la dejaban marchar. Al final del día, aún no había tomado una decisión. Volvió a casa cansada, pero con una ligera excitación. Su piso en las afueras de Hartford era pequeño, solo 2 habitaciones en una casa antigua sin ascensor. Pero Clementine mantenía un orden tan perfecto como era posible en una vivienda donde vivía un hombre tan desaliñado como Garth. En casa puso la invitación sobre la mesa de la cocina, donde permaneció durante 2 días antes de que Garth se diera cuenta. Durante esos 2 días, Clementine había decidido ir y luego había abandonado la idea. Incluso empezó a buscar un vestido en Internet, pero los precios la hicieron cerrar la cuenta. El sueldo de una limpiadora no le permitía ese tipo de gastos, sobre todo cuando parte del dinero se destinaba a pagar sus cursos nocturnos. Al tercer día, Garth volvió del trabajo más tarde de lo habitual. Olía a polvo de la construcción y, ligeramente, a cerveza. Se hundió cansado en una silla de la cocina y solo entonces reparó en el sobre dorado. «¿Qué es esto?», preguntó al volver de trabajar hasta tarde en la obra. Su barba pelirroja estaba cubierta de polvo de la construcción y tenía los ojos cansados. «Una invitación para el aniversario de la empresa», contestó Clementine, sirviéndole té. El señor Hedges insistió en que viniera. Garth canturreó, sorbiendo el té caliente. «¿Y vas a ir? ¿Por qué iba a ir? ¿No te sentirás incómodo allí?». Miró a su mujer con una expresión de leve desconcierto. «Siempre has dicho que los oficinistas te desprecian». Clementine se encogió de hombros, sintiendo que la irritación se acumulaba en su interior. Garth solía apoyarla en todo, pero en los últimos meses se había vuelto más distante, más crítico. Cuando se conocieron 7 años atrás en una barbacoa benéfica, ella se ofreció voluntaria. Él ayudó a montar el equipo. Garth le había parecido la personificación de la fiabilidad y la fortaleza. Hombros anchos, movimientos seguros, la mirada tranquila de sus ojos marrones. Podía arreglarlo todo, desde un grifo que goteaba hasta un corazón roto. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de planes para el futuro, un hogar propio, tal vez hijos, viajes. Pero la realidad era más dura que los sueños. La crisis económica golpeó al sector de la construcción. Garth estaba a menudo en paro y bebía más de lo debido. Clementine aceptó un trabajo de limpiadora para ayudar al presupuesto familiar, temporalmente, según pensaban ambos. Pero el trabajo temporal se prolongó durante 5 años. «Quizá esté cansada de estar siempre en la sombra», dijo ella, quitándole la taza de las manos y dejándola a un lado. «Yo también formo parte de esta empresa». «Como quieras», dijo Garth con indiferencia, levantándose de la mesa. «El viernes tengo el turno de noche en las nuevas instalaciones.
así que tendrás que ir sola de todos modos. Su indiferencia hirió a Clementine más de lo que quería admitir. Antes se interesaba por cada pequeño detalle de su vida, la hacía reír con historias divertidas de la obra, hacía planes para el fin de semana. Ahora sus conversaciones se reducían a asuntos mundanos: qué comprar en la tienda, cuándo pagar el alquiler, de quién era el pariente que había llamado. Ella se dio cuenta de que él miraba el móvil y esbozó una leve sonrisa al ver la pantalla. Esa sonrisa era otra pequeña grieta en su relación, que antes parecía inquebrantable. En los últimos meses, Garth había estado comprobando su teléfono cada vez más a menudo, a veces yendo a la otra habitación para responder a un mensaje. Clementine no preguntaba, en parte por orgullo y en parte por miedo a oír la respuesta. Aquella tarde, sentada en la cocina con su libro de contabilidad, volvió a mirar la invitación. ¿Podría ser realmente una oportunidad? Una oportunidad de demostrar que era algo más que una limpiadora, una oportunidad de dar un paso hacia la vida que había soñado cuando se apuntó al curso. El jueves por la tarde, mientras Clementine terminaba de aspirar las alfombras del vestíbulo de la oficina, su amiga Beatrice, que trabajaba en el turno de noche en la recepción, se le acercó. ¿Ya has decidido lo del viernes?, preguntó Beatrice, arreglándose el rizado cabello oscuro. ¿Vas a ir a la fiesta? Beatrice era una de las pocas personas de la oficina con las que Clementine mantenía una relación amistosa. Se habían conocido hacía 3 años, cuando Beatrice acababa de empezar a trabajar y se había encerrado accidentalmente en la trastienda. Clementine oyó que llamaban a la puerta y la dejó salir. Desde entonces, solían intercambiar algunas palabras cuando se encontraban. A veces comían juntas y un par de veces incluso habían ido al cine después del trabajo. Clementine apagó la aspiradora y suspiró. No sé, me siento como si fuera el hombre raro. Ya sabes cómo me mira parte del personal. Bajó los ojos. Sobre todo esa Marjorie de recursos humanos. Cada vez que limpio su despacho, me mira como si fuera a robar algo. Beatrice resopló. ¿Marjorie Pierce? Esa advenediza cree que todo el mundo gira a su alrededor solo porque se acuesta con el jefe. No le hagas caso. Clementine sonrió débilmente. Hacía tiempo que corrían rumores en la oficina sobre el romance de Marjorie con uno de los directores, pero nadie lo sabía con certeza. Su arrogancia, sin embargo, era conocida por todos. Ni siquiera sé qué ponerme, admitió Clementine. No tengo la ropa adecuada para un acontecimiento así. Beatrice dirigió a Clementine una mirada apreciativa. Incluso con su uniforme de limpiadora, pantalones grises y camisa azul, Clementine parecía atractiva. Cabello rubio claro, normalmente recogido en un apretado moño, rasgos faciales correctos, figura esbelta. Si no fuera por el cansancio de sus ojos y su costumbre de encorvarse como si intentara pasar desapercibida, podría haber llamado mucho más la atención. Ponte el vestido azul que llevaste en mi cumpleaños el año pasado, sugirió Beatrice. Te queda muy bien. Te prestaré los zapatos. Somos de la misma talla. Clementine sonrió agradecida. Beatrice siempre sabía cómo animarla. ¿Sabes?, prosiguió Beatrice, sentándose en el borde de la mesa. Tal vez esta sea una oportunidad para demostrarles a todos que no eres solo un hombre de costumbres. Eres un estudiante nocturno, ¿no? Habla de ello. Haz conocidos útiles. Tienes razón, asintió Clementine. A veces siento que estoy atascada. Últimamente Garth no se interesa por mis progresos. Es como si viviéramos vidas paralelas. Beatrice le apretó la mano con simpatía. Todas las parejas pasan por momentos difíciles. Quizá solo necesite verte crecer y cambiar. Recuérdale por qué se enamoró de ti. Clementine asintió, aunque interiormente lo dudaba. El amor de Garth por ella parecía un recuerdo cada vez más lejano.
A veces se sorprendía a sí misma pensando que ni siquiera recordaba la última vez que habían mantenido una conversación de verdad sin hablar de las facturas o las tareas domésticas. Cuando la había mirado por última vez con la admiración que había tenido en sus ojos en los primeros años de su matrimonio. «Ven mañana a mi casa después del trabajo», sugirió Beatriz. «Te ayudaré con el maquillaje y el peinado. Estarás tan guapa que todos los snobs de la oficina se atragantarán con el champán». Clementine se echó a reír, sintiendo cómo se liberaba parte de la tensión. Tal vez la fiesta no fuera tan mala. Al regresar a casa la noche siguiente, Clementine recordó las palabras de Beatriz. Tal vez debería dar un paso adelante, salir de su zona de confort habitual. Durante los últimos años había vivido como presionada por un peso invisible, preocupaciones por el dinero, tensiones con Garth, miedo a que sus sueños de una vida mejor se quedaran en sueños. De camino a casa, se detuvo en una pequeña tienda de cosméticos y compró una nueva barra de labios, de un rosa más oscuro, más brillante de lo que solía llevar. Un pequeño acto de rebeldía contra la gris rutina. Garth ya se estaba preparando para su turno cuando ella entró en su pequeño piso de las afueras de Hartford. «He decidido ir a una fiesta», dijo Clementine mientras se quitaba el abrigo. «Beatriz tiene razón, puede ser una buena oportunidad». Garth, abrochándose la chaqueta de trabajo, se limitó a encogerse de hombros. «Buena suerte, pero no esperes que te acepten como a uno de los suyos». Sus palabras dolieron, pero Clementine decidió no demostrarlo. Érase una vez, cuando se habían conocido en una barbacoa benéfica en la que Garth había ayudado a montar el equipo y ella se había ofrecido voluntaria, él había dicho palabras muy distintas. «Eres especial, Clem, no como todas esas otras chicas superficiales». ¿A dónde se había ido ese apoyo? ¿Cuándo se había convertido su relación en una rutina, llena de reticencias y distanciamiento? «Llegaré tarde», dijo Garth dirigiéndose a la puerta. «No me esperes levantada». «De acuerdo», asintió Clementine. «Que tengas un buen turno». La puerta se cerró y se quedó sola. El extraño alivio que sintió cuando Garth se marchó la hizo pensar. ¿Cuándo había dejado de ser su casa un lugar donde se sentía tranquila y feliz? ¿Cuándo el silencio se había vuelto más cómodo que hablar? Clementine sacó de su armario el vestido azul que Beatriz le había mencionado. Sencillo pero elegante, realzaba su figura y daba brillo a sus ojos. Se lo probó frente al espejo, mirándose con ojos críticos. Quizá con los accesorios y el maquillaje adecuados, ¿estaría realmente guapa en una fiesta de empresa? El día siguiente transcurrió con nerviosismo. Clementine trabajó como de costumbre, pero no dejaba de pensar en la velada que le esperaba. Después del trabajo, se pasó por casa de Beatriz, como habían acordado. «Serás la estrella de la noche», dijo Beatriz, terminando de maquillar a Clementine. «Mírate». Clementine se miró en el espejo y no reconoció de inmediato a la mujer que le devolvía la mirada. Las hábiles manos de Beatriz habían realzado su belleza natural. Sus ojos parecían más grandes, sus pómulos más altos, sus labios más brillantes. Su cabello, normalmente recogido en un moño apretado, enmarcaba ahora su rostro con suaves ondas. «¿De verdad soy yo?», preguntó Clementine sorprendida. «Siempre lo has sido», le guiñó Beatriz. «Solo que normalmente me escondía». El viernes, después del trabajo, Clementine se detuvo ante el espejo del vestíbulo de la oficina. Se había puesto un vestido azul que había sacado del armario especialmente para aquella noche, se había pintado los labios y se había soltado el pelo rubio claro, que normalmente llevaba recogido en un moño apretado. Beatriz tenía razón. Se veía diferente con este atuendo. No era perfecto, por supuesto, pero sí lo bastante decente para una fiesta de empresa. Pidió un taxi a Oak Ridge, un derroche que normalmente no podía permitirse. Pero hoy era una noche especial. Dentro del coche,
Clementine frotó nerviosamente la correa de su bolso, meditando las palabras de Garth. No esperes que te acepten como propia. Quizá tuviera razón. Tal vez fuera un error intentar salir del círculo familiar. Por el camino, Clementine recordó cómo había soñado en su juventud con ser contable, trabajar con números, en una oficina limpia, vistiendo trajes de negocios, un matrimonio infructuoso, dificultades económicas, la necesidad de trabajar en lugar de estudiar. Todo ello alejó ese sueño. Pero ahora que ha conseguido matricularse en cursos nocturnos, la esperanza ha renacido. Quizá no estaba todo perdido, quizá no era demasiado tarde para cambiar de vida. El conductor interrumpe sus pensamientos. Aquí estamos, señora. Oak Ridge Country Club. Clementine respiró hondo y salió del coche. El elegante edificio con columnas se alzaba ante ella, iluminado por el suave resplandor de los faroles. En la entrada había grupos de gente bien vestida, a muchos de los cuales reconoció, los mismos oficinistas por cuyos escritorios pasaba cada mañana con la aspiradora y el trapo. Con la invitación en la mano, Clementine se dirigió a la entrada. Es solo una noche, pensó. ¿Qué podría salir mal? El vestíbulo del Oak Ridge Country Club recibió a Clementine con un murmullo de voces y la suave luz de las arañas de cristal. Mostrando la invitación a la entrada, entró vacilante en la espaciosa sala, sintiéndose como si hubiera entrado en territorio extranjero. Elegantes mujeres vestidas de noche y hombres con elegantes trajes se reunían en grupos, intercambiando bromas y noticias. Clementine reconoció a muchos de ellos, a aquellos cuyas mesas limpiaba cada mañana, cuyas papeleras vaciaba, pero nadie pareció reparar en ella. Se dirigió a la barra tratando de mostrarse más segura de lo que realmente se sentía. Pidió una copa de vino blanco, buscó un rincón relativamente tranquilo y se puso a observar las fiestas, los trajes y la decoración. La parte central de la sala estaba decorada con los colores corporativos de la empresa, y en las paredes colgaban fotografías que mostraban la historia de Hartford Data Solutions desde su fundación. «Clementine, al final has venido», le dijo una voz familiar. Al darse la vuelta, vio a Robert Hedges acercándose a ella con una sonrisa genuina. «Me alegro de verte». «Gracias por la invitación, señor Hedges», respondió ella, aliviada de ver una cara amiga. «Es solo Robert, al fin y al cabo estamos en una fiesta». Cogió una copa de champán de una bandeja que pasaba por delante. «¿Qué te parece la fiesta?» «Es muy agradable», respondió Clementine con diplomacia, sin querer admitir que se sentía fuera de lugar. Robert, como si leyera sus pensamientos, asintió comprensivo. «Sabes, mucha gente de aquí empezó como tú. Recuerdo haber trabajado en correos hace 15 años, repartiendo correspondencia». Hizo una pausa. «Ahora estás estudiando, ¿no? ¿Cursos nocturnos?» Clementine lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «Jefe de oficina, ¿recuerdas?» Robert le guiñó un ojo. «Estoy revisando todas las solicitudes de reembolso parcial de matrícula. Contabilidad es una buena opción». Hablar con Robert ayudó a Clementine a relajarse un poco. Hablaron de sus estudios, y Robert incluso se ofreció a hablar con el jefe del departamento financiero por si Clementine quería hacer prácticas allí cuando terminara el curso. Cuando Robert se distrajo con un colega, Clementine se atrevió a dar un paseo por el vestíbulo. Se detuvo en la mesa de entremeses, mirando los exquisitos canapés que nunca antes había probado. «Pruebe el tartar de atún, está delicioso», le aconsejó un hombre mayor al que reconoció como el jefe de desarrollo. «Gracias», sonrió Clementine, asombrada de que uno de los miembros más veteranos de la empresa le prestara atención. ¿Quizá esta noche no sería tan mala? Sus esperanzas se desvanecieron cuando vio a Marjorie Pierce entrar en la sala. Marjorie, una mujer alta con una postura impecable y los labios pintados de rojo brillante, siempre parecía salida de las páginas de una revista de moda.
Hoy llevaba un vestido negro ajustado que resaltaba su esbelta figura y un collar de perlas al cuello. Clementine se refugió instintivamente a la sombra de la columna. Con los años había aprendido a permanecer invisible, sobre todo para gente como Marjorie, que no perdía ocasión de demostrar su superioridad. «Mira, hasta la señora de la limpieza ha sido invitada», le susurró una de las compañeras de Marjorie al pasar. Clementine fingió no oír, concentrada en su copa. La velada continuó y el ambiente se volvió cada vez más informal a medida que el alcohol hacía su efecto. Clementine incluso se unió a la conversación de un grupo de subalternos del departamento de marketing, que se mostraron más amistosos de lo que ella esperaba. «Aquí estás, cariño». Una voz femenina y grave sonó de repente detrás de ella. «Creía que no ibas a venir». Clementine se dio la vuelta y se encontró cara a cara con Marjorie, que olía ligeramente a perfume caro y alcohol. «Buenas noches, señorita Peirce», contestó Clementine cortésmente, intentando disimular su sorpresa por el hecho de que Marjorie le hubiera dirigido la palabra. «Oh, no seamos formales», dijo Marjorie con un gesto de la mano, casi derramando el contenido de su copa. «Después de todo, eres amiga de Garth, ¿no?» Clementine sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Garth? ¿Su marido? ¿Cómo sabía Marjorie su nombre?» «¿Conoce a mi marido?», preguntó con cautela. Marjorie se puso rígida por un momento, y luego sus labios pintados se estiraron en una sonrisa que no afectó a sus ojos. «Ah, ¿así que Garth es su marido? ¡Qué coincidencia! Él y yo nos cruzamos en un proyecto de construcción. Me dijo que su mujer trabajaba para nuestra empresa, pero yo no tenía ni idea». Clementine miró en silencio a Marjorie, intentando captar cualquier señal que confirmara la repentina sospecha. ¿Por qué Garth nunca había mencionado que conocía a Marjorie? ¿Y por qué lo llamaba Beimuso? «¿Qué proyecto?», preguntó Clementine, intentando mantener la voz firme. «Oh, era...». Marjorie hizo una pausa, como si buscara las palabras. «La renovación de las oficinas de la calle Maple. Hace unos 3 meses. Garth trabajaba en el equipo de decoración, si no recuerdo mal. Hace 3 meses, Garth estaba trabajando en una obra en el distrito comercial. Pero fue entonces cuando su relación empezó a cambiar. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a hablar menos, a mirar el teléfono más a menudo. Sí, trabajaba allí», confirmó Clementine sin dejar de mirar a Marjorie. Su mente estaba formando una imagen desagradable. «Es muy profesional». Marjorie bebió un sorbo de su vaso, mirando a Clementine por encima del borde con una mirada estudiada. «Por cierto, ese vestido te sienta muy bien. No es el que estoy acostumbrada a verte». Clementine le agradeció discretamente el dudoso cumplido, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Se disculpó y dio un paso atrás. Necesitaba espacio para ordenar sus pensamientos. En el aseo de señoras, Clementine miró su reflejo en el espejo. Un rubor cubrió sus mejillas, pero no de vergüenza, sino de rabia y humillación. Garth estaba realmente... ¿con Marjorie? Esa mujer engreída y arrogante que miraba a Clementine todos los días como si no fuera nadie. Respiró hondo, tratando de calmarse. Tal vez estaba exagerando, tal vez fuera solo una conocida ocasional, pero su intuición le decía lo contrario. De vuelta en el auditorio, Clementine se dio cuenta de que el ambiente había cambiado. Se había colocado un micrófono en el centro de la sala y el director general de la empresa comenzó su discurso de bienvenida, felicitando a todos por el aniversario. Clementine se quedó a un lado, escuchando a medias los logros y los planes de futuro. Sus pensamientos estaban muy lejos. Cuando terminó la parte formal, empezó a sonar la música y algunos de los invitados se dirigieron a la improvisada pista de baile. Clementine decidió que era hora de marcharse. La velada le había deparado demasiados descubrimientos desagradables. Estaba a punto de salir cuando oyó la voz de Marjorie, anormalmente alta, como si estuviera dirigida al público. «Clementine,
¿Ya te vas? ¿Tan pronto? Clementine se dio la vuelta de mala gana y vio a Marjorie acercándose a ella, rodeada de un grupo de colegas. Su andar era un poco inseguro, pues parecía haber bebido más de lo debido. Sí, tengo que irme, dijo Clementine brevemente, sin ganas de continuar la conversación. Pero si la diversión no ha hecho más que empezar, exclamó Marjorie agitando teatralmente los brazos. Su voz se hizo cada vez más fuerte, atrayendo la atención de los demás. ¿O es que te sientes incómoda en nuestra compañía? Clementine sintió decenas de ojos clavados en ella. Entre ellos se fijó en el rostro preocupado de Robert Hedges, que parecía darse cuenta de que algo iba mal. «Tengo que irme», dijo Clementine con firmeza, dando un paso hacia la salida. Pero Marjorie no estaba dispuesta a dejar marchar a su víctima. Se adelantó, bloqueando el paso, y dijo con fingida sorpresa: «Esperad todos. Creo que hay un malentendido entre nosotros. Quizá no todo el mundo sabe quién es Clementine». Agitó la mano por la sala como si fuera la presentadora de algún programa. «Es Nuestra Señora de la Limpieza, la que viene todas las mañanas con un trapo y un cubo». Un murmullo recorrió la sala. Algunos de los invitados desviaron la mirada, otros observaron la escena con curiosidad. «Marjorie, ya basta», intervino Robert acercándose a ellos. «Has bebido demasiado». «Basta, Rob». Marjorie le hizo un gesto para que se fuera. «Solo digo la verdad. ¿No es gracioso? Una limpiadora en una fiesta de empresa». Se volvió hacia Clementine, y algo furioso y personal brilló en sus ojos. «¿Cómo te atreves a presentarte aquí? Las limpiadoras no deben estar aquí». El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Clementine sintió que le ardían las mejillas y que se le saltaban las lágrimas, pero con la humillación llegó la ira, una ira pura y feroz. Recordó todas las veces que Marjorie la había tratado como a un objeto inanimado. Recordó cómo había cambiado Garth en los últimos meses, y recordó que no era solo una limpiadora, sino una persona que merecía respeto. «Señorita Pierce», empezó Clementine, sorprendida por la calma de su voz, «tengo una invitación, como todos los presentes. Llevo 5 años trabajando en Hartford Data Solutions y me he ganado el derecho a estar aquí tanto como usted». Marjorie resopló, con la cara contorsionada por el desprecio. «¿Te lo has ganado? ¿Limpiando el polvo?». Se volvió hacia sus colegas buscando apoyo. «¿Oís eso? Cree que se ha ganado un lugar entre los profesionales». «Al menos yo hago mi trabajo con profesionalidad», replicó Clementine dando un paso al frente. El miedo desapareció, sustituido por la determinación. «Y no utilizo las relaciones personales para promocionarme». Dio en el blanco. Todo el mundo conocía los rumores que relacionaban a Marjorie con uno de los ejecutivos. El rostro de Marjorie se contorsionó por un momento, pero recuperó rápidamente la compostura. «No tienes ni idea de lo que estás hablando», siseó. «No sabes nada de mi trabajo, pero creo que conozco tus intereses fuera del trabajo», dijo Clementine en voz baja, y algo en su tono hizo que Marjorie se pusiera tensa, especialmente con respecto a ciertos constructores. Por un momento las miradas de las dos mujeres se encontraron en un silencioso entendimiento. Marjorie fue la primera en apartar los ojos y su confianza en sí misma se resquebrajó. «No sé a qué te refieres», murmuró, retrocediendo un paso. «Creo que sí lo sabes». Clementine alzó la voz para que todos pudieran oírla. «Y quizá deberías reflexionar sobre tu propio comportamiento antes de juzgar a los demás por su profesión. Al menos mi trabajo es honesto». El rostro de Marjorie palideció y luego enrojeció. Abrió la boca para replicar, pero Robert la cogió suavemente por el codo. «Creo que tienes que calmarte un poco, Marjorie», dijo en voz baja pero con firmeza. «Vamos, te llamaré un taxi». Hubo un silencio incómodo mientras Robert se llevaba a Marjorie. Entonces, uno de los invitados se acercó a Clementine y le tocó suavemente el hombro. «No te lo tomes como algo personal.
dijo una mujer de mediana edad que Clementine reconoció como la jefa de recursos humanos. Marjorie siempre ha sido persona difícil, y esta noche había bebido demasiado champán. Gracias, respondió Clementine, sintiéndose repentinamente cansada. La adrenalina había desaparecido, dejando tras de sí una desolación. Pero creo que debería irme. La mujer asintió comprensiva. Por supuesto, pero sepa que muchos apreciamos su trabajo, y, si lo desea, siempre estamos abiertos a empleados que deseen desarrollarse dentro de la empresa. Clementine le dio las gracias y se dirigió a la salida. Esta vez nadie intentó detenerla. En el vestíbulo se topó con Robert, que volvía de dejar a Marjorie en un taxi. «Lo siento mucho, Clementine», le dijo sinceramente. «Es un comportamiento inaceptable y tomaremos las medidas oportunas». «Está bien», respondió ella, aunque estaba lejos de la verdad. «Gracias por la velada». Al salir al fresco aire otoñal, Clementine inspiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Los sucesos de la noche pasaban por su mente en un caleidoscopio de imágenes y emociones, pero a través de la niebla del cansancio y la confusión brillaba un pensamiento cristalino. Tenía que hablar con Garth. Esta noche, sacó el teléfono y llamó a un taxi. A casa, donde podría estar esperándola la respuesta a la pregunta que temía hacerse a sí misma. Su marido, el hombre con el que había vivido 7 años, ¿la había traicionado realmente con la mujer que acababa de humillarla públicamente? La puerta del piso se abrió con un silencioso crujido. Clementine entró, intentando no hacer ruido, aunque sabía que Garth no volvería de su turno hasta por la mañana. El reloj del pasillo marcaba la 1, y el silencio nocturno envolvía cada rincón de su pequeño piso. Se quitó los zapatos que le había prestado Beatrice y se dirigió a la cocina. La noche en Oak Ridge había quedado atrás, pero la tensión emocional no la abandonaba. Clementine abrió la nevera, sacó una botella de agua y bebió un sorbo, escuchando el silencio del piso. El vestido azul que le había parecido tan elegante por la mañana se sentía ahora como una piel ajena de la que quería desprenderse. Clementine entró en el dormitorio, encendió la luz de noche y se quedó paralizada en el umbral. En la cama, sobre las sábanas, yacía Garth. Completamente vestido, con botas de trabajo, estaba profundamente dormido, roncando suavemente. Había un vaso de whisky en la mesilla junto a él. Se acercó a él y observó su rostro a la tenue luz de la noche. La barba rojiza, las arrugas alrededor de los ojos, los rasgos familiares del hombre con el que había compartido la vida durante 7 años. Algo se apretó en su pecho, una mezcla de amor, dolor y decepción. «Garth», dijo en voz baja tocándole el hombro, «despierta». Él frunció el ceño sin abrir los ojos e intentó girarse hacia el otro lado. «Garth», repitió ella en voz más alta, sacudiéndolo suavemente por el hombro. «Despierta, tenemos que hablar». Por fin abrió los ojos, parpadeando y tratando de enfocar la mirada. «¿Clem?», murmuró con voz ronca. «¿Ya has vuelto?» «Creía que tenías el turno de noche», dijo ella con voz firme, dando un paso atrás. «¿Por qué estás en casa?» Garth se sentó lentamente en la cama, frotándose la cara con las manos. «Cancelado», miró el reloj. «Mierda, creía que no iba a dormir. ¿Qué tal la fiesta?» Clementine no contestó. Lo miró fijamente, tratando de encontrar algún signo de culpabilidad o preocupación en su rostro, pero solo vio desconcierto somnoliento. «¿Conoces a Marjorie Pierce?», preguntó sin rodeos. Algo sutil cambió en su mirada, una sombra fugaz que corrió y se desvaneció tan rápidamente que cualquiera habría pensado que ella lo había imaginado. Pero Clementine conocía demasiado bien a su marido. «¿Marjorie?», intervino él como saboreando el nombre. «No estoy segura. ¿Es alguien de tu trabajo? No finjas». La voz de Clementine se mantuvo tranquila, lo que la sorprendió incluso a ella.
Ella mencionó hoy que ustedes dos se conocían, de su trabajo en la calle Maple. Garth se levantó de la cama y caminó hacia la ventana como si necesitara espacio. Ah, ¿esa mujer de la oficina? Se encogió de hombros, mirando al cielo nocturno. Sí, puede que nos hayamos cruzado. Era una clienta o algo así. No hay mucho más que decir. No me mientas, dijo Clementine en voz baja, y algo en su tono hizo que Garth se diera la vuelta. Dime la verdad, ¿te acuestas con ella? El silencio se extendió entre ellos, pesado y sonoro. El rostro de Garth se congeló y luego bajó la cabeza, un gesto que fue más elocuente que cualquier palabra. Ya me lo imaginaba, exhaló Clementine. No es lo que piensas, empezó Garth, pero vaciló ante la mirada de ella. Vale, quizá lo sea, pero no significa nada, Clem. Es solo una conexión física, nada serio. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó ella, sentándose en el borde de la cama porque sus piernas de repente se negaban a sostenerse. Garth se pasó una mano por el pelo, evitando su mirada. 4 meses, quizá un poco más. Estábamos trabajando en su despacho y ella estaba allí, coqueteando, y yo dejó de hablar. Soy un hombre débil, Clem. Cedí. Clementine asintió, procesando mecánicamente la información. 4 meses, casi un tercio de año. Todo ese tiempo, mientras ella pensaba que solo estaban pasando por una mala racha, él había estado compartiendo la cama con otra mujer, la mujer que hoy la había humillado públicamente. ¿Por qué ella? La pregunta salió de su boca. Garth parecía realmente sorprendido. ¿Estaba ella disponible, interesada? Se encogió de hombros. No lo sé, Clem. Simplemente ocurrió. ¿Y hoy? Clementine levantó la vista. ¿También hoy tenías una reunión con ella? Se quedó callado, y ese silencio fue la respuesta. Me lo imaginaba, se levantó. Mentiste sobre el turno de noche para reunirte con ella. No sabía que ibas a esa fiesta, murmuró Garth, como si eso explicara algo. ¿No habría... ¿No habría qué? Lo interrumpió Clementine. No me acostaría con ella, sabiendo que podríamos cruzarnos. O no me mentiría si supiera que podría descubrir la verdad. Él no contestó. Había un pesado silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj y el lejano rumor de los coches al otro lado de la ventana. ¿Vas a detenerlo?, preguntó por fin Clementine. Garth levantó la vista, y ella vio en sus ojos algo parecido al arrepentimiento, pero no remordimiento. No lo sé, respondió él con sinceridad. No estoy seguro de poder hacerlo. Y entonces algo en el interior de Clementine se quebró. El último hilo de esperanza de que las cosas aún pudieran arreglarse. Se levantó y se dirigió al armario, sacando una bolsa de viaje que acumulaba polvo en el estante superior. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Garth, observando cómo ella abría un cajón de la cómoda y empezaba a guardar las cosas. Me voy, respondió ella con sencillez. ¿A dónde? Es de noche, Clem, dijo él con un deje de irritación en la voz. Hablemos por la mañana, cuando los dos estemos más tranquilos. Estoy perfectamente tranquila, dijo ella, y era cierto. Había un vacío y un extraño alivio en mi interior, como si la larga incertidumbre se hubiera resuelto por fin. Y no quiero pasar otra noche bajo el mismo techo con un hombre que me traicionó y ni siquiera va a cambiar. Estás exagerando, Garth alzó la voz. Es solo una aventura, Clem. Así son los hombres. Eso no significa que no te quiera. Clementine se detuvo y lo miró con una ligera tristeza. Y yo no estoy segura de seguir queriéndote, dijo en voz baja. El hombre al que amaba no me haría esto, y no justificaría la traición diciendo que los hombres son así. Siguió haciendo la maleta. Solo lo esencial. Pasaporte, papeles, algo de ropa. Recogería el resto más tarde. ¿A dónde irás?, preguntó Garth, y por primera vez aquella noche había preocupación en su voz. A casa de Beatrice, respondió Clementine.
Ella me verá. ¿Y luego qué pasará? Garth parecía confuso, como si acabara de darse cuenta de la gravedad de la situación. ¿Vas a rendirte sin más? ¿7 años por el desagüe? Clementine cerró la cremallera de su bolso y se volvió hacia él. Eres tú quien se ha rendido, Garth, dijo sin reproches, limitándose a constatar el hecho. Hace 4 meses, cuando decidiste que yo no era suficiente para ti. Podríamos intentar arreglarlo, sugirió sin mucha convicción. Ir a un consejero o algo así. La gente pasa por estas cosas. Ni siquiera prometes dejar de verla, sacudió Clementine con la cabeza. ¿Para qué arreglar nada? Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Garth la siguió hasta el pasillo, claramente inseguro de qué hacer. No puedes irte en mitad de la noche, dijo cogiéndola del brazo. Esperemos al menos hasta mañana. Clementine le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. Ya he esperado, respondió ella en voz baja. 4 meses enteros, y con estas palabras salió, cerrando la puerta tras de sí. Hacía frío fuera. Clementine temblaba con su abrigo ligero sobre el vestido de noche. Había unos 20 minutos andando hasta la casa de Beatrice. No estaba tan lejos, pero aquella noche el camino parecía interminable. Caminó despacio, procesando todo lo que había ocurrido durante la noche. La humillación en la fiesta, la revelación de Marjorie, la confesión de Garth. De un modo extraño, el dolor de la traición de su marido se sintió amortiguado, como si hubiera estado preparada para ello desde hacía mucho tiempo. ¿Podría ser que subconscientemente lo sabía todo? ¿Vio las señales pero no quiso notarlas? Al llamar al timbre de Beatrice, Clementine se dio cuenta de lo tarde que era y sintió una punzada de culpabilidad. Pero un momento después se abrió la puerta y una somnolienta Beatrice, en bata y despeinada, la miró ansiosamente. «¿Clem? ¿Qué ocurre?», preguntó, despertada al instante al ver a su amiga con el bolso en el umbral. «¿Puedo quedarme contigo unos días?», preguntó Clementine sintiendo una repentina debilidad en las rodillas. «Por supuesto, pasa». Beatrice dio un paso atrás, dejándola entrar. «Dios, estás helada. ¿Qué ha pasado? ¿Una fiesta?». Clementine entró en el familiar salón y se hundió en el sofá. Solo ahora, en la seguridad de la casa de Beatrice, empezaba a temblar, una reacción a todo lo que había sucedido. «Garth me engaña», dijo, y las palabras sonaron extrañas en el silencio del piso nocturno. «Con Marjorie Pierce, desde hace 4 meses». «¿Qué?». Beatrice se hundió a su lado, con los ojos muy abiertos. «¿Con esa serpiente de recursos humanos? ¿Estás segura?». Clementine asintió y relató brevemente los acontecimientos de la noche. El extraño encuentro con Marjorie, la humillación pública, el regreso a casa y la confesión de Garth. «Hijo de puta», exhaló Beatrice cuando hubo terminado. «Y una zorra repugnante. Siempre supe que era malvada, pero esto está fuera de lugar». Abrazó a Clementine, que se permitió llorar por primera vez aquella noche. No en voz alta y con lágrimas en los ojos, sino en silencio, como si desahogara un dolor largamente guardado. «Lo siento mucho, Clem», susurró Beatrice, acariciándole la espalda. «Pero hiciste lo correcto. Te mereces algo mejor». Al cabo de un rato, Beatrice se levantó y trajo té. Se sentaron en el sofá en silencio mientras Clementine ordenaba sus pensamientos. «Ni siquiera sé qué hacer ahora», admitió por fin. «Toda mi vida ha girado en torno a Garth y a mí, nuestros planes, nuestro futuro. Y ahora tienes la oportunidad de construir tu vida», dijo Beatrice suavemente. «Siempre has sido más fuerte de lo que creías y más inteligente. ¿Recuerdas cómo insististe en tomar cursos nocturnos a pesar de que Garth estaba en contra?». Clementine sonrió débilmente, recordando aquellas discusiones. Garth pensaba que era una pérdida de dinero, que de todos modos ella nunca encontraría nada mejor que un trabajo de limpieza.
Solo me faltan 3 meses para obtener el diploma, dijo, y aquel pensamiento le produjo un extraño consuelo. Podré buscar otro trabajo. Exacto, asintió Beatriz. Y puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Tengo una habitación libre y me vendría bien la compañía. Gracias. Clementine apretó la mano de su amiga. Intentaré encontrar algo por mi cuenta lo antes posible. No tengas prisa, Beatriz negó con la cabeza. Lo principal ahora es superar esto y terminar tus estudios. ¿Y la parte legal? Estás casada, ¿no? Clementine se lo pensó un momento. Un divorcio formal, la división de bienes, todo parecía tan lejano y complicado. No sé por dónde empezar, admitió. Alquilamos un piso, así que no habrá problema. No tenemos cuentas conjuntas, pero el proceso de divorcio... Mi hermana se divorció el año pasado, dice Beatriz. Puede recomendarnos un buen abogado. La primera consulta es gratuita. Clementine asintió, sintiéndose extrañamente aliviada de que hubiera pasos concretos que pudieran darse. ¿Y un trabajo?, preguntó Beatriz con cautela. Después de lo que ha hecho Marjorie, no dejaré que me saque de aquí, dijo Clementine con firmeza. Este es mi trabajo y no voy a renunciar a él, al menos hasta que encuentre algo mejor. Así es, sonrió Beatriz, pero puede que te resulte difícil verla todos los días. Después de lo de hoy, no estoy segura de que conserve su puesto, dijo Clementine pensativa. Robert Hedges presenció toda la escena y se sintió muy descontento. Además, se rumorea que el director está harto de sus payasadas. Beatriz asintió con aprobación. De todos modos, no estás solo, Clem. Te ayudaré en todo lo que pueda. ¿Y sabes qué? Estoy orgullosa de ti. Lo que has hecho hoy, dejar a un marido que no te respeta, requiere un coraje tremendo. Clementine miró a su amiga con gratitud. Beatriz tenía razón. Había fuerza en aquel acto. Tal vez por primera vez en mucho tiempo había tomado realmente su vida en sus propias manos. Ya era de noche, tumbada en el sofá del salón de Beatriz. Clementine miraba fijamente en la oscuridad, pensando en lo que había pasado. De un modo extraño, junto con el dolor y la decepción surgió una sensación de libertad. Era como si los pesados grilletes de los que ni siquiera se había dado cuenta se estuvieran cayendo de repente. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Garth. Por favor, hablemos. La he cagado, lo sé, pero podemos arreglarlo. Clementine se quedó mirando la pantalla unos segundos y luego dejó el teléfono a un lado sin contestar. Ahora no. Probablemente mañana tampoco. Necesitaba tiempo para decidir lo que quería para sí misma, sin la influencia de él. Finalmente se durmió al amanecer y por primera vez en mucho tiempo, su sueño fue profundo y reparador, a pesar de toda la tormenta de emociones de la noche. La mañana trajo claridad y determinación. En el desayuno con Beatriz trazaron un plan de acción. Primero, una reunión con un abogado para entender el proceso de divorcio. Después, encontrar una casa propia, aunque fuera un pequeño estudio donde empezar su nueva vida. Y por último, terminar sus estudios y encontrar un trabajo acorde con sus nuevas cualificaciones. Tal vez sea el destino, dijo Beatriz pensativa removiendo el café. Si no hubiera sido por la fiesta, quizá habrías vivido en la ignorancia durante mucho tiempo. Clementine asintió. Si Robert no hubiera insistido en su presencia, si ella no hubiera decidido ir. A veces se necesita una sacudida para cambiar una vida, dijo, aunque sea doloroso. Su teléfono sonó. Garth intentaba ponerse en contacto de nuevo. Clementine rechazó la llamada. Más tarde, ahora no. Tienes que recoger el resto de tus cosas, le recordó Beatriz. ¿Quieres que te acompañe? Sí, por favor, respondió Clementine agradecida. La idea de encontrarse a solas con Garth era inquietante. Acordaron ir por la tarde, cuando lo más probable era que Garth estuviera trabajando.
Clementine llamó a la oficina y se tomó el día libre. Después de lo de ayer, necesitaba un día para ordenar sus pensamientos antes de volver al trabajo. El día transcurrió entre líos y planes. Beatriz la puso en contacto con su hermana, que le contó su experiencia con el divorcio y le dio los datos de un abogado. Miraron anuncios de pisos, aunque Clementine se dio cuenta de que no podía permitirse nada decente con el sueldo de una limpiadora. «Todo se arreglará», dijo Beatriz con confianza, al notar su mirada preocupada. «Paso a paso. Primero las cuestiones legales, luego nos ocuparemos de la vivienda». Y Clementine la creyó. Por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía una salida, aunque fuera incierta y difícil. Era mejor que seguir atrapada en un matrimonio con un hombre que no la respetaba lo suficiente como para serle fiel. Por la noche, cuando volvió a su piso para recoger sus cosas, encontró una nota de Garth. «Estoy en el trabajo hasta las 8. Por favor, espérame. Tenemos que hablar». «¿Quieres esperarle?», preguntó Beatriz, leyendo la nota por encima del hombro. Clementine negó con la cabeza. «No. Esta noche no. Necesito algo de tiempo». Recogieron rápidamente el resto de las cosas de Clementine y regresaron a casa de Beatriz en una hora. Al pasar por delante del escaparate, Clementine vio su reflejo y se detuvo, sorprendida. Esperaba ver a una mujer ojerosa y destrozada, pero el escaparate la reflejaba a ella, cansada, sí, pero con la espalda recta y la mirada decidida. «Saldrás de esta», dijo Beatriz, fijándose en su mirada. «Eres más fuerte de lo que crees». Y Clementine la creyó. La creía de verdad. Quedaba mucho camino por recorrer, pero ya había dado el primer paso, el más difícil. El resto llegaría con el tiempo. Mientras caminaba de vuelta al piso de Beatriz, pensó en lo que le depararía el futuro, en el trabajo que encontraría al terminar el curso, en el nuevo hogar que crearía para sí misma, en una posible nueva relación, aunque eso parecía lejano y no era particularmente importante en ese momento. Lo importante era que por fin avanzaba hacia la vida que había elegido para sí misma. Era el final de un capítulo y el principio de otro. Y aunque aún sentía el dolor de la traición, Clementine sabía que con el tiempo se calmaría. Y la determinación y la fuerza que había adquirido permanecerían con ella. La mañana de enero recibió a Clementine con cielo despejado y aire helado. Salió del metro y se dirigió al edificio de oficinas de Hartford Data Solutions, envolviéndose el abrigo con más fuerza. Muchas cosas habían cambiado en 3 meses, incluida su ruta. Ahora entraba en el edificio por la entrada principal, no por la de servicio, como antes. En la recepción, Clementine se saludó con Beatriz, que acababa de cambiar al turno de día. «¿Un café antes de la reunión?», le ofreció Beatriz, tendiéndole una taza de la cafetería de enfrente. «Me has salvado la vida», sonrió Clementine, aceptando la bebida con gratitud. «Hoy tengo una reunión con el equipo financiero. Necesito la cabeza despejada». «Te las arreglarás», le guiñó Beatriz. «Como siempre». Clementine asintió y se dirigió a los ascensores. Había oído esa frase muchas veces a lo largo de los meses. «Te las arreglarás», y cada vez se las arreglaba, aunque a veces pareciera imposible. En el ascensor se vio reflejada en el panel del espejo. Un estricto traje pantalón azul oscuro sustituía al habitual uniforme de limpiadora. Llevaba el pelo pulcramente peinado y sus ojos mostraban una confianza que antes no tenían. Especialista junior en control financiero. Estaba escrito en su placa. Un puesto pequeño para los estándares del mundo empresarial, pero un gran paso para ella. Al salir de la 6ª planta, Clementine pasó por delante del despacho donde antes había trabajado Marjorie Pierce. Allí se sentaba ahora un nuevo empleado, un joven que la saludó amistosamente con la cabeza. Irónicamente, Clementine trabajaba ahora a pocas oficinas de distancia de donde solía sentarse la amante de su ex marido. Muchas cosas habían cambiado desde aquella nefasta fiesta.
Marjorie recibió una severa reprimenda por comportamiento inapropiado y una semana más tarde fue despedida, oficialmente por incompetencia profesional, pero todo el mundo conocía el verdadero motivo. Robert Hedges cumplió su palabra de tomar las medidas oportunas, y a Clementine se le abrieron nuevas puertas. Inmediatamente después del incidente, se puso en contacto con ella Diane Wells, jefa de finanzas, que fue testigo de su resistencia ante la humillación pública. Buscamos a alguien con conocimientos básicos de contabilidad para un puesto de asistente, dijo Diane en aquel momento. Robert mencionó que estás terminando un curso. Si te interesa, pásate por mi casa el lunes. Clementine aprovechó la oportunidad. En la entrevista fue sincera. Habló de su experiencia, de los cursos que aún no había terminado, de su deseo de crecer profesionalmente. Y, para su sorpresa, recibió una oferta de trabajo, con la condición de que terminara sus estudios. 3 meses más tarde, ya tenía el título casi en el bolsillo. Los exámenes finales eran dentro de 15 días, y el puesto de trabajo en el departamento financiero, aunque de nivel inicial, le ofrecía perspectivas con las que nunca antes se había atrevido a soñar. Clementine se sentó en su escritorio y encendió el ordenador. Lo primero que hizo fue revisar los informes de la mañana que había que preparar para la reunión. Las cifras y los gráficos que antes parecían desalentadores ahora formaban fácilmente una imagen comprensible. «Buenos días, Clementine», dijo Robert Hedges al pasar. «¿Lista para la presentación de hoy?» «Ya casi he terminado los informes», respondió ella con una sonrisa. «Estaré lista a las 10». Robert asintió con aprobación. «Diane está muy satisfecha con tu trabajo. Dice que aprendes rápido». «Intento estar a la altura de su confianza», contestó Clementine con sencillez. Cuando Robert se marchó, ella volvió al trabajo, concentrándose en comprobar las cifras de las hojas de cálculo. Al principio, el mundo de las finanzas le parecía extraño y frío, pero con el tiempo comprendió su lógica e incluso encontró en él una especie de belleza, precisión, estructura, previsibilidad que tanto le faltaban en su vida personal. Vida personal. En los últimos meses, Clementine se había replanteado muchas cosas. El divorcio con Garth fue relativamente tranquilo. Los bienes comunes no eran muchos y él no discutía por algo, quizá por culpabilidad. Ahora apenas se hablaban, solo de vez en cuando intercambiaban breves mensajes sobre los trámites pendientes. Tras unas semanas en casa de Beatrice, Clementine encontró un pequeño pero acogedor estudio no lejos del trabajo. El alojamiento se comía la mayor parte de su nuevo sueldo, pero disfrutaba de la independencia y de un espacio que podía llamar suyo, sin recuerdos, sin fantasmas del pasado. Y Garth, según los rumores que le habían llegado a través de conocidos comunes, su aventura con Marjorie había durado solo un par de semanas después de su despido. Al parecer, se había ido el puesto de trabajo, se había ido la atracción. Clementine no sintió ningún regodeo, solo una ligera tristeza por lo previsible que habían resultado las cosas. Al mediodía, la reunión había terminado y su presentación había sido un éxito. Diana incluso había elogiado su capacidad analítica delante de todo el departamento. Momentos así le daban confianza y le recordaban que la decisión de cambiar de vida había sido la correcta. «¿Almorzamos?», preguntó la compañera de Rachel asomándose al despacho que compartían. «Vamos a la nueva cafetería de la esquina». «Me encantaría», aceptó Clementine, guardando los archivos y apagando el ordenador. Las pausas para comer con sus compañeros son otra novedad en su vida. Antes comía sola, en un rincón del comedor o en la trastienda. Ahora formaba parte del equipo, participaba en conversaciones, bromas y discusiones sobre temas de trabajo. Al salir a la calle con un grupo de compañeros, Clementine respira el aire helado y disfruta del brillante sol invernal. Se dirigieron hacia la cafetería hablando de la reunión de la mañana y de los planes para el fin de semana,
y entonces Clementine la vio. Marjorie Pierce estaba en la entrada de un edificio vecino hablando por teléfono. Su aspecto era diferente, menos arreglada. Llevaba un abrigo sencillo en lugar de sus habituales trajes de diseño. Algo en su postura denotaba tensión y fatiga. Clementine se quedó inmóvil un instante. Una parte de ella quería darse la vuelta e ir en dirección contraria, para evitar un encuentro desagradable. Pero la otra parte, la que había crecido con el paso de los meses, decidió seguir adelante. Después de todo, no tenía nada de lo que avergonzarse o temer. Cuando se acercaron, Marjorie levantó la vista y se quedó helada al reconocer a Clementine. En su rostro se reflejaron toda una serie de emociones: sorpresa, vergüenza, enfado. Se apresuró a terminar la conversación telefónica. Clementine, dijo discretamente, saludando con la cabeza. Marjorie, respondió Clementine con la misma neutralidad. Sus colegas, percibiendo la tensión, se apartaron con delicadeza, dejándolas solas. «Ya os alcanzaré», les dijo Clementine, y luego se volvió hacia Marjorie. «Ha pasado mucho tiempo». «Sí, mucho tiempo». Marjorie se ajustó la bufanda, evidentemente incómoda. «He oído que te va bien. Un ascenso, un nuevo puesto». «Sí, todo ha ido bien», asintió Clementine. «¿Y a ti? ¿Has encontrado algo nuevo?» Marjorie se detuvo un momento como sopesando si continuar, pero luego se decidió. «Trabajo temporal en la compañía de seguros», señaló con la cabeza el edificio de al lado. «No es a lo que estoy acostumbrada, pero es un trabajo». Había amargura en su voz, y Clementine sintió una ligera punzada de simpatía. Recordaba lo que era temer por su futuro, sin saber lo que le depararía el mañana. «Sabes, debo pedirte disculpas», dijo Marjorie de repente, apartando la mirada de Clementine. «Por aquella fiesta. Me he equivocado». Clementine miró en silencio a la mujer que había arruinado su matrimonio meses atrás y había intentado humillarla públicamente. Extrañamente, no había ira, solo una cansada comprensión de las debilidades humanas. «Disculpas aceptadas», dijo simplemente, «aunque, en cierto modo, debería darte las gracias». Marjorie enarcó las cejas, sorprendida. «¿Darme las gracias?» Si no hubiera sido por aquella noche, quizá habría seguido viviendo en la ignorancia, explicó Clementine. Tal vez habría seguido en una relación malsana, en un trabajo que no me llenaba. A veces necesitas un empujón para cambiar las cosas. Marjorie la miró con una expresión extraña, mezcla de sorpresa y envidia. «Has cambiado», dijo. «Antes eras discreta». «Siempre he estado aquí», replicó Clementine con calma. «Es solo que algunas personas preferían no verme». Hubo una pausa. Las dos mujeres se miraron, no como rivales, sino como personas que habían compartido un extraño vínculo que les había cambiado la vida. «¿Y Garth?», preguntó por fin Marjorie. «Se ha divorciado», respondió Clementine brevemente. «¿Y tú?». Marjorie sonrió amargamente. «Terminó poco después de que me despidieran. Por lo visto, yo era interesante mientras tuviera algo que ofrecer aparte de mí misma». Había una dolorosa verdad en aquellas palabras, y Clementine sintió una repentina punzada de compasión. «Tú también necesitabas un empujón», dijo en voz baja. «Las dos merecíamos más de lo que Garth podía ofrecernos». Marjorie la miró sorprendida y luego asintió lentamente. «Quizá tengas razón», hizo una pausa. «Me alegro de que te vaya bien, Clementine. De verdad que sí». Y en aquellas palabras, para sorpresa de Clementine, había sinceridad. Era como si algo en Marjorie hubiera cambiado también en aquellos meses. Tal vez las lecciones de la vida no habían sido en vano. «Buena suerte con tu nuevo trabajo», dijo Clementine. «Espero que encuentres lo que buscas». Se dio la vuelta para marcharse, pero Marjorie la llamó. «Clementina, lo que dije en la fiesta sobre los limpiadores fue horrible, y no era verdad.
Solo quería herir tus sentimientos. Lo sé, asintió Clementine. Hay dignidad en cualquier trabajo si lo haces honestamente. Nunca me he avergonzado de ser limpiadora, pero me alegro de poder seguir adelante. Con estas palabras se despidió y se dirigió hacia la cafetería donde la esperaban sus compañeras. El extraño encuentro no le había dejado amargura, como temía, sino una sensación de plenitud. Un círculo se había cerrado y otro había comenzado. Durante el almuerzo, Clementine se distrajo un poco pensando en el inesperado encuentro. Los compañeros no preguntaban por ahí, aunque algunos conocían la historia. Los rumores de oficina se propagaban con rapidez. ¿Va todo bien?, preguntó Rachel mientras volvían a la oficina. Sí, sonrió Clementine. Solo un encuentro inesperado con el pasado. ¿Es duro? Extrañamente, no, respondió Clementine con sinceridad. Más bien, liberador. De vuelta a su lugar de trabajo, revisó su correo y vio una carta de Diana invitándola a visitarla después de comer. Un poco ansiosa, Clementine terminó sus tareas y llamó a la puerta de su jefa a la hora convenida. «Pasa, Clementine», le indicó Diana con un gesto para que se sentara. «Quería hablar de tu futuro en la empresa». «¿Mi futuro?», preguntó Clementine, sintiéndose de repente inquieta. ¿Había salido algo mal? «No te preocupes, todo va bien», sonrió Diana al darse cuenta de su ansiedad. «Al contrario, estoy muy satisfecha con tu trabajo, tanto que quiero ofrecerte un puesto fijo cuando acabe tu periodo de prueba». «Oh», exhaló Clementine aliviada. «Gracias, yo...» «Y no solo una continuación de tu trabajo actual», la interrumpió Diana. «Un puesto de analista financiero, con un aumento de sueldo y la posibilidad de seguir formándose a costa de la empresa». Clementine se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. ¿Analista financiera? Hace 6 meses no habría soñado con un puesto así. Es un gran honor», dijo, tratando de controlar sus emociones. «No estoy segura de tener suficiente experiencia». «Tienes una mente analítica y ganas de aprender», dijo Diana con firmeza. «El resto se puede enseñar. Además, ya has demostrado que puedes superar las dificultades y que no te asustan los retos». Clementine sabía que Diana no hablaba solo de trabajo. La historia de la fiesta se ha convertido en una especie de leyenda en la oficina, un símbolo de resistencia y dignidad frente a la humillación. «Haré todo lo que esté en mi mano para justificar tu confianza», dijo sinceramente. «Estoy segura de que lo harás», asintió Diana. «Hablaremos más después de tus exámenes. Mientras tanto, aquí tienes una descripción preliminar del puesto y las condiciones». Le entregó una carpeta a Clementine que la aceptó con inquietud. Dentro estaba el futuro, concreto, tangible, con cifras y perspectivas. Por la noche, al volver a casa, Clementine sintió una extraña paz. Encontrarse con Marjorie, hablar con Diana, como si hoy la vida hubiera decidido poner punto final al pasado y abrir las puertas al futuro. En el pequeño estudio que ahora llamaba hogar, Clementine preparó té y se sentó junto a la ventana con vistas a las luces de la ciudad. Pensó en cómo había cambiado su vida con el paso de los meses, en cómo la humillación pública había sido el punto de ruptura, el momento en que por fin había encontrado la fuerza para defender su dignidad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Beatrice. «¿Cenamos el sábado? Te presentaré a mi primo. Es guapo, te lo prometo». Clementine sonrió. Beatrice llevaba semanas intentando conseguirle una cita, pensando que también había llegado el momento de seguir adelante con su vida personal. Tal vez tuviera razón. Quizá también había llegado el momento. «De acuerdo», respondió Clementine después de pensarlo un momento. «Pero solo una cena, sin promesas». Colgó el teléfono y volvió a contemplar la ciudad. Al otro lado de la ventana empezaba a caer una ligera nevada que cubría las calles con un manto blanco, como si la naturaleza también quisiera empezar de nuevo. Por la mañana, Clementine se despertó con el sonido del despertador.
Un nuevo día, nuevas posibilidades. Se estiró y sonrió ante sus pensamientos. Es extraño cómo la vida a veces da giros inesperados. Hace 3 meses era una limpiadora, infelizmente casada, insegura. Ahora se enfrentaba a perspectivas con las que nunca había soñado. Cuando se dirigía al trabajo, vio su reflejo en el espejo y se detuvo un momento, observando a la mujer que le devolvía la mirada. La misma Clementine Walker, pero muy diferente. Más fuerte, más segura de sí misma, más libre. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí? Las limpiadoras no pertenecen aquí. Las palabras de Marjorie, antes hirientes, ahora parecían distantes y sin fuerza, porque Clementina sabía que tenía derecho a estar donde quisiera, y nadie la haría pensar lo contrario. Al salir de casa en una mañana helada, sonrió a los primeros rayos del sol invernal. La vida continuaba, y por primera vez en mucho tiempo, Clementine no se limitaba a seguir la corriente, sino que se dirigía con valentía hacia donde ella decidía ir. Su teléfono vibró y vio un mensaje de Robert. Buenos días. James, de Asuntos Jurídicos, está buscando a alguien que le ayude con los aspectos financieros del nuevo contrato. Ha pensado en ti. ¿Te interesa? Clementine sonrió y tecleó rápidamente una respuesta. Claro. Encantada de ayudar. Otra oportunidad de demostrar su valía. Y estaba dispuesta a aceptar este reto, así como todo